Continuamos con más información, bueno, con cambio de horario. Hoy miércoles, por cuestiones de agenda, como parece está de moda decir ahora, pero por cuestiones de agenda. Hacemos cambio de horario y vamos a tener de tempranito nuestro espacio de salud con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Julio, bueno, anticipados esta mañana, pero para hablar como venimos haciendo de distintas cuestiones, casi todas relacionadas con el tema vacunación, con el tema coronavirus. Siguen llegando nuevas vacunas y avanza paso a paso la campaña de vacunación. Sí, paso a paso cortito. Cortito. En realidad, con muchísimas deficiencias en todo el país. Uno lo ve en las estadísticas mundiales, esto de que en realidad tenemos, y siguen llegando las vacunas, como bien vos decís, tenemos stock, más del 50% de la vacuna llegada, esos son millones, a nuestro país están guardadas en las heladeras, en los freezer, porque, bueno, como casi todo lo que pasa en Argentina, también tenemos problemas de logística y de organización de todo esto, ¿no es cierto? Parece ser que no ha estado tan bien organizada en el país la campaña de vacunación, que en lo teórico estaba bárbaro, pero bueno, llevado a la práctica, excepción hecha por supuesto del no estoy hablando del vacunatorio VIP ni cosa por el estilo, pero la de todos los días, también tiene sus serios problemas. Y lamentablemente, y como siempre vemos que no hay que ir a Holanda, a Suecia ni Noruega para ver funcionar el primer mundo, sino que nomás acá cerquita, Chile ayer ha sido el país en el mundo que más vacunó, inclusive más que Israel, que viene a la cabeza largamente en el mundo en su ritmo de vacunación. Bueno, ayer hemos visto la catástrofe que fue la vacunación de las personas mayores de 80 años en el Luna Park. Bueno, eso es la Argentina. Entonces, en definitiva, todo va a pasar más o menos parecido. La cuarentena fue la cuarentena de la Argentina, la que quieren imponer ahora en Formosa es la que quieren imponer ahora en Formosa, que es parte de la Argentina, y la vacunación no se exceptúa, se va picoteando por todos lados. Ahora no se terminó con los mayores de 80 años, con los mayores de 70, ya se bajó a edades menores, no se terminó con el personal de salud de altísimo riesgo que está en la frontera, ellos están en la trinchera realmente, de cualquier edad, te estoy diciendo, el personal de salud, enfermeros, médicos, paramédicos, totalmente, desprotegidos en esta situación, cuando también se estaba vacunando chicos de 30 años, por decir así, docentes, personal de seguridad, público en general. O sea, se va picoteando por todos lados. Lo que parecía ser, en principio, es un plan serio de vacunación para todo el país, aparentemente ha dejado de serlo. Bueno, decía justamente la vacunación en el Luna Park. Una de las cosas que más se ha observado es esto. Hay centros de vacunación instalados, históricos, en todos los efectores de salud, tanto públicos como privados, y esta vacunación descentralizada en escuelas, clubes, locales partidarios, lugares de instituciones y demás, también genera como una cuestión de, por un lado, falta de seriedad y lo que hace también a la falta de confianza por parte de la gente, y por otra parte la desorganización. Sí, eso, sobre todo eso. En realidad, hoy ha generado muchísima expectativa y ganas de vacunarse la población, lo que no estaba al principio, cuando uno decía él. Esto, de alguna manera, se ha politizado desde el primer día el tema de la vacunación, que se conseguía, que no se conseguía, que si venía de Rusia es porque era una vacuna comunista y si venía del otro lado era capitalista. Bueno, estas cuestiones influyen en la gente y al principio la gente se negaba a vacunarse. A partir de que empiezan a conocerse resultados, la gente está ávida por vacunarse, o sea, se entran a atropellar para vacunarse porque uno ve que es la solución que uno tiene al fondo del camino, ¿no es cierto?, para esta enfermedad que realmente fuera de las estadísticas, pero sale, yo te digo en Peguajó nada más, uno sale a hacer mandados, a hacer cosas, sale a la calle, sale a ver un paciente, sale a hacer la vida de todos los días y va chocando con gente con COVID. Sí. Esto es la realidad. Aislados,
con síntomas y otros con testeos positivos, algunos sin testeo, pero fueron contactos estrechos y están con síntomas leves, por supuesto. O sea, los va topando en la calle. Digo, si uno cree que sale, así como te digo, a hacer la cosa diaria todos los días y se topa gente, toca timbre, me pasó, toca timbre en una casa para preguntar por una cuestión y el tipo me dice, sin barbijo de allá adentro, y a los gritos, ahí nomás que estoy con COVID, es porque hay mucha cantidad. Esto es, no estoy haciendo un censo ni cosa por el estilo. Si uno sale y se los entra a chocar es porque hay muchísima cantidad. Entonces la solución a esto es la vacuna. Vamos a lo que vos me preguntabas, decir el tema de dónde están los vacunatorios. Quizás lo que se pretendió, no está mal, por eso te decía, desde lo teórico, es buscar ambientes muy amplios, bien aireados, donde la gente pudiera tener su distanciamiento social para no correr riesgo, ¿no es cierto? Se va a vacunar y se enferma, entonces. Entonces, por eso quizás se han conseguido clubes, instituciones de la comunidad, escuelas, para hacer ambientes grandes y no, digamos, ir al lugar cerrado del vacunatorio y eso. Quizás desde lo teórico estuvo bien, desde la práctica esto es un desastre, porque claro, esto, dijiste vos la palabra, es de una desorganización. A ver, yo no quiero cargar las tintas, pero en realidad es típico de la Argentina, sí, como nos pasa con casi todas las cosas. Y termina, bueno, en esto, que hay gente joven vacunada, hay gente grande no vacunada, gente que están en la trinchera y grandes y no vacunadas, y bueno, se va picoteando, y ahí vamos. Cuando en otros países que las cosas se hacen bien, esto ya es una cuestión normal, rutinaria, y seguramente en los países que te nombré, o Israel, o algunos países de Europa, o Estados Unidos, todos los países de más de primer mundo, en 2, 3, 4 meses, como cualquier otro tipo de vacuna, vas a ir a la farmacia, la vas a comprar y te la inyectas y se terminó. Claro. Ya dejó de ser el problema que eso, y acá vamos a seguir nosotros dando vuelta con esto, seguramente por mucho tiempo. Bueno, es un país que hay que arreglarlo desde todos lados, evidentemente. Esto vendría a ser simplemente un ejemplo, un botón. Exactamente. Julio, esta llegada de la nueva vacuna también un poco complica la situación, porque había una prioridad establecida, más allá de lo que se respetó o no, pero digamos, había una prioridad establecida entre quienes debían vacunarse, pero el tema de la última vacuna que llega, que no está todavía aprobada para mayores, hace que también se incorporen otros grupos etarios y que se termine como también tergiversando todo. Sí, todo termina. Bueno, pero eso es cuestión de organización. Cuando yo digo de organización, no es organizar la fila, la cola de gente vacunarse. Digo, organizar hasta lo que compro. Claro. Se trajeron vacunas que están autorizadas. Yo no digo que no sean buenas para gente mayor, pero hoy están autorizadas para menores de 60. Entonces, esto es parte de la organización. Por eso te digo que el 50% de los millones de vacunas, hoy ya se perdí la cuenta, pero porque ya están partiendo varios viajes por semana a buscar a unos y otros lados, en realidad está viniendo cantidad de vacunas, pero más del 50% todavía no se ha podido aplicar, por esto que te estoy diciendo, por la desorganización. Y esto hace que se retrase la inmunidad, y esto lleva a lo que te decía, de que uno se va chocando la gente con COVID, y esto lleva a que estamos entrando en el otoño, viene el invierno, vienen las enfermedades respiratorias y esto va a ser muchísimo más grande, con una imposibilidad. Vimos una muestra, más allá de la brutalidad y el brutalismo de lo que es la conducción política en Formosa, ¿no es cierto? Sí. Y en algunas otras provincias también. Pero bueno, más allá de eso, va a pasar en todo el país que la gente se va a resistir a entrar en una fase 1, 2 o 3 de lo que, ¿no es cierto?, a cerrar comercio, a terminar de fundirse. La gente se va a resistir, no va a poder salir con el ejército a la calle a pegar tiros, a meter gente presa, porque ande con los negocios abiertos, porque ya esto no se resiste. Entonces, no se puede volver a la situación del año pasado digamos, de la cuarentena estricta, claro, del aislamiento estricto, no se va a poder. Entonces, hay que vacunar rápidamente. Ahora, en el medio de toda esta desorganización, vamos a estar en este caos, ni más ni menos. Bueno, todo lo demás ya lo hemos dicho, las bondades que tiene la vacunación, lo venimos repitiendo siempre, y ante este caos, ¿qué hay que hacer? Seguirse cuidando. Al ciudadano de a pie, al ciudadano común,
lo que le queda es aumentar más todavía los cuidados, la prevención, aumentar más el consumo de alcohol, no bebiéndolo por supuesto, tratando de que sea en gel o en spray, lavarse muy bien las manos con mucho tiempo cada vez que uno sale y que vuelve, mantener el distanciamiento social, intentar saber si donde uno va hay alguien que haya estado en contacto estrecho con alguien enfermo, y cuidarse lo más posible, que es quédate en casa. En realidad no sale de ahí. Parecemos tontos, pero estamos todas las semanas diciendo lo mismo. Julio, justamente y dentro de los cuidados básicos está el considerar determinadas enfermedades que también pueden llegar a ser base para un cuadro complejo de coronavirus. Veníamos hablando de varias de ellas y habíamos iniciado la semana anterior con el tema adicciones. Sí, y volver a repetir, porque quizás, por lo menos en la mentalidad de la gente, enero y febrero son meses de vacaciones, como que la vida va por otro lado. Difícilmente a alguien en enero o en febrero se le ocurra hacer una consulta, digamos, así preventiva, hacerse análisis, ese tipo de cosas. Parece como que la vida empieza en las clases en marzo y arranca desde ahí y uno empieza a hacer estas otras cuestiones rutinarias que forman parte del año. Antes de las adiciones, quería volver a repetir también el hecho de controlarse, de hacerse un análisis, el análisis, digamos, periódico, anual, una radiografía para ver, porque también el COVID produce y a veces comienza asintomático y uno ve en una placa de tórax ya un patrón casi de tipo COVID, podría decir, con una diseminación de la enfermedad por todo el pulmón, lo que termina después en una neumonía atípica, que así se llama. Estas cosas, volvemos a remachar, porque ya estamos en marzo, habría que hacerla una consulta para saber si uno no tiene enfermedades prevalentes, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, o sea, colesterol alto, problema con las grasas, ¿no es cierto? O algunas gota, o algunas otras de las enfermedades. Y, por supuesto, las adicciones. Yo me quería referir en el caso de hoy no solamente a las drogas de abuso, que digamos, que así se llaman, que se utilizan como alucinógenos o drogas que son estimulantes, como las anfetaminas, del sistema nervioso central, que se usan, digo, por vicio nomás, sino que uno cuando en la vida común también recibe indicaciones a veces médicas de medicamentos. La parte activa de un medicamento se llama droga. Claro. Es la parte activa de cualquiera, de todos los medicamentos que existen. Lo activo es la droga y después está acompañado de otras cuestiones para fabricar el jarabe, la pastillita, la cápsula, lo que fuere, que ya no es medicamento, forma parte de la forma farmacéutica. Estas drogas que sirven para algunas enfermedades, sobre todo las que tienen acciones sobre el sistema nervioso central, la mayor cantidad de ellos son ansiolíticos, que uno empieza porque estaba un poquito nervioso por una cosa, por otra, por un examen, por un trabajo, por la falta de plata, porque no lo vacunan, por lo que se te ocurra, con alguna neurosis empieza tomando de muy poquito y termina haciéndose adicto, y no sabe en realidad que está transitando una adicción semejante a cualquier otra droga de abuso. Estas se llamarían de uso cuando se hace uso racional. Cuando se hace uso irracional, termina siendo una adicción, no lo puede dejar, como en el caso del alcoholismo y el tabaquismo, ya hemos hablado de ellos, que son tanto el alcohol como todos los alcaloides que tiene el tabaco, ¿no es cierto?, es el fumar, son drogas lícitas porque se venden lícitas. Cuando uno dice lícito es porque están apegadas a la ley. Es legal comprarlas. Uno dice la marihuana no se puede fumar porque es ilegal, no porque sea ni más mala ni más buena que el alcohol o que el tabaco, pero no se pueden comprar porque están prohibidas por ley. ¿Está? Entonces uno cuando dice lícita no quiere decir que sean más buenas, son tan malas como las otras. Y a partir de un tratamiento o de que me dijo un vecino, esto tomo una pastillita, me calman los nervios, voy tranquilo y voy fabricando una adicción para adelante, que a veces termina en grandes cantidades de estos medicamentos, los antidepresivos también,
porque terminan siendo estimulantes, y uno aumenta la dosis y después a veces se cambia de medicamento, ¿no es cierto? Y ya vamos a drogas mucho más importantes. Esta es una vía de entrada importante, importantísima. La cantidad de droga lícita, entre comillas, que uno puede comprar en la farmacia y que se consume por adicción en el país es grandísima, es inmensamente grande. No hace falta pensar en los narcotraficantes para decir, bueno, estos son los causantes de la droga. Por supuesto que lo son, del otro tipo, pero la cantidad de droga que consume como adicción la comunidad en general con estas drogas lícitas compradas en la farmacia es inmensamente grande, y contra esto también hay que luchar. Digo, no sé si se entendió bien el concepto. Clarísimo. Pero cualquier cosa preguntame. No, está bien, clarísimo como siempre, sí. Es fundamental luchar contra este tipo de... Voy a decir una marca, total, no me la van a venir a cobrar, pero hasta hace poco tiempo, como es uno de los medicamentos más conocidos y que más se venden en el país, es el Lexotanil, que lo habrá sentido nombrar 50 millones de veces. Por supuesto, después las marcas van cambiando porque viene algo más nuevo, algo más fácil de tomar, de digerir, sin tanto problemas en el momento que uno lo toma y no da tanto sueño, bueno, y se van cambiando, pero bueno, esto es casi paradigma de lo que estoy diciendo, es el Lexotanil, que prácticamente es como tomarse una aspirina, ¿no es cierto? Que también tiene sus riesgos, pero bueno, de esto estoy hablando hoy, no de la otra droga, ilícitas, pero ilícitas por la ley, en el comercio ilegal, no sé, todas las demás. La morfina, bueno, la morfina también estaría indicada bajo receta. Julio. Así que bueno, esto fue más o menos un panorama, son títulos lo que tiro, pero bueno, esto quiere decir que cuando uno está pasando por estas situaciones, mi intención es alertar sobre estas cosas para que se consulte al médico. Porque todo esto nos va a poner en mayor, si uno los acomoda, en mayor situación de defensa frente a una pandemia que va a seguir estando, que por lo menos en nuestro país así se terminara en grandes partes del mundo, porque que en Israel tengan controlado todo no va a modificar mucho los contagios en la Argentina. Creo que con este desorden, esta desorganización, que me parece que es el nombre que habría que ponerle a las políticas sanitarias que se están ejecutando, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, bueno, hay que ver estos otros tipos de temas de los que estamos tratando, ¿no es cierto? Y seguramente seguiremos hablando y seguiremos profundizando en estas cuestiones. Como siempre, Julio, te agradecemos muchísimo por la información. Por favor, muchísimas gracias. Buena semana para todos. Igualmente, hasta luego. El doctor Julio Salem en su espacio habitual de salud, hablándonos de vacunación y también de enfermedades prevalentes.